¿Qué es la realidad? ¿O qué es real? Varios filósofos durante la modernidad argumentaron que el saber empírico era aquello que nos podría dar la seguridad de lo que es verdadero o real. Esto en contraposición con el planteamiento que hace Descartes, quien postula la duda sobre todo como método para alcanzar la verdad, principalmente la duda de nuestros sentidos, ya que estos nos pueden engañar. David Hume, por su lado, en su teoría del conocimiento plantea que hay dos tipos de conocimientos, las impresiones y las ideas, siendo las impresiones las percepciones sensoriales del mundo que nos rodea y las ideas una copia que crea nuestra mente de estas impresiones. La conciliación de estos postulados llegaría con Kant, quien da la importancia al conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori, el conocimiento que está antes de la experiencia y que participa en ella, y el conocimiento que nos trae la experiencia respectivamente. Pero esto cambiará con la entrada del siglo XX, con uno de los considerados pensadores de la sospecha. Hablo de Sigmund Freud, quien postula que en la mente hay algo más que simples conocimientos del mundo. Allí alberga un sujeto distinto al que nosotros se supone que somos, pero no es ajeno a nosotros. A esto el pensador lo llamará el subconsciente, y es una teoría bastante llamativa, pero Freud se empeñó en aplicar el método científico imperante en esta época, sin darse cuenta que se necesita de algo más profundo que el método científico para escudriñar en la compleja red del pensamiento humano. Aunque Freud tuvo un gran renombre y se ganó un reconocimiento bastante grande, hoy en día su obra es catalogada por muchos, y con algo de razón, como una obra pseudocientífica al nivel de charlatanes. Esto se debe, entre muchas otras cosas, a que él pretendió usar los sueños como una forma de hallar deseos reprimidos de la persona para entenderla mejor y dar explicación a otros fenómenos psicológicos. Pero el sueño es algo distinto, algo más complejo. Los sueños son manifestaciones nuestras que desdibujan nuestros sentidos, lo que conocemos durante la vigilia, y nos muestra mundos fantásticos creados por nuestras mentes para llevarnos al descanso, o en ocasiones para generar las más cruentas pesadillas. Parafraseando a Descartes, en los sueños el que es rey puede soñar ser mendigo y el mendigo puede soñar ser rey. Eso lo tuvo en cuenta el arte, quienes buscaron trascender, llevar el sueño a la realidad. El hombre de la cámara ya expone esta situación y juega con el montaje y la perspectiva que puede tener la persona sobre su entorno. Otros autores trataron de ser más explícitos al momento de llevar los sueños y los estados alucinógenos a la pantalla, como Jodorowsky en La montaña sagrada, o la idea no concretada que tuvo para adaptar Dune al cine. Pero si hay alguien con la capacidad de llevar los sueños a la pantalla de una forma compleja, con múltiples dimensiones, pero al mismo tiempo abierta al público, ese es Satoshi Kon, un gran director, animador y guionista del anime, quien con su obra logró trascender las barreras del país nipón e imponer una marca que se nota en grandes directores. La obra de Satoshi Kon comprende trabajos complejos tanto en los que ayudó como en sus propias producciones en las que nos vamos a centrar. Estas constan de 4 películas, una serie y una película inacabada debido a los problemas de salud que sufrió durante sus últimos días. Estas producciones tienden a jugar con la dualidad que se encuentra en el subconsciente, un caos que proporcionan los sueños y las expectativas y se manifiestan de formas terroríficas cuando no son bien mediados. Aquí hay un juego entre la realidad y la ficción dentro de la obra, haciendo posible hablar en la obra de Kohn de las dos acepciones de los sueños,
Por un lado, esto que imaginamos mientras dormimos y por el otro, nuestras metas que nos gustaría cumplir en algún momento de nuestras vidas. La obra de Satoshi Kon tiene como eje principal ese subconsciente, pero a través de esta obra pareciera como si el autor tratara de dejarnos un tratado entero, caminando por distintos temas dentro de sus producciones. La primera que quiero traer es el libreto que crea para Memorias, la parte titulada Rosa Magnética. En esta se muestra un fantasma que trata de transmitir el recuerdo, pasando de una joven dama en peligro a una criatura que provoca un profundo terror. La obra prima de Kun fue Perfect Blue, obra que dirigió con la condición de poder hacer ajustes al guión. En esta podemos ver la dualidad de la joven que quiere ser una idol, pero ese entorno lleno de luces y sombras tiene otros deseos para ella. En Millennium Actress, la dualidad será marcada en dos pasos. Una es siendo contraparte de Perfect Blue y la otra el juego del espectador, el hombre con la cámara y el viaje de la actriz. Por su lado, en Tokyo Godfather se presenta la añoranza de lo vivido y el deber hacer. Paranoia Engine muestra el chismorreo del vulgo y la forma en la que afrontan las vivencias de manera particular los personajes. Y finalmente, en Paprika se presenta la dualidad que el autor más reflejaba en sí mismo. Por un lado, la doctora seria y aplicada en su trabajo, y por el otro, una mujer muy carismática y extrovertida. Ya he mencionado en anteriores videos la dialéctica de contrarios que permite el avance de los conflictos dentro del cine. Satoshi Kon fue un gran cinéfilo y es consciente de esta dialéctica y la aplica a su obra de forma igual de magistral que sus influencias. Pero él lo lleva más allá. Su obra no se trata de estas dualidades como podría aparentar. Esta obra trata del pivoteo entre estas dualidades y cómo nos afecta ese movimiento. Las dualidades son simplemente el piso a través del cual la obra de Kon va a surcar por la mente de sus personajes, hasta entrar en las profundidades de los sueños. No es la dualidad entre el carismático director y el psicorrígido trabajador, o el hombre y sus personajes mujeres, sino que son todas estas dualidades y la síntesis de ellas conviviendo al mismo tiempo. De esto es de lo que trata su obra. De esta forma, Satoshi Kon nos lleva no por una sucesión de hechos que le ocurren a sus personajes, sino por una cascada de sentimientos que invaden al personaje y lo hacen sentir confundido. Esta confusión suele decantarse en efectos que se manifiestan de distintas formas, como en nostalgia, sentido del deber, alucinaciones o sueños lúcidos o pesadillescos. Para sentirnos seguros, buscamos a la manada que nos dirá que todo está bien y que lo que está pasando es normal, ya que todos lo han vivido de formas espléndidas, como pasa en Paranoia Engine, donde todos los personajes siguen el chismorreo del chico del bat. Todo esto vuelve a tomar relevancia a través de los sueños, en donde toma más protagonismo nuestro subconsciente como en Paprika. Este planteamiento tan complejo en sus historias y su maestría y rigurosidad al momento de hacer montajes y animarlos le hizo merecedor de un gran reconocimiento por parte de directores homenajeándolo en obras como Requiem por un sueño y El Cisne Negro de Aronofsky, Inception de Nolan o Shingeki no Kyoji, dirigida por Tetsuo Araki. Pero a pesar de sus grandes esfuerzos en hacer obras completas, tanto en temática como en la producción, y llegar a este reconocimiento y un producto casi perfecto, este autor no se reconoce como uno de los grandes cineastas. Las dudas que puede tener una persona referente a las capacidades que ella misma tiene juegan un papel muy crucial en la vida de las mismas. La mente lo determina todo.
hasta tal punto que uno de los más grandes directores del anime, como lo es Satoshi Kon, se hubiera considerado a sí mismo alguien promedio. Esas dudas, esos juegos de la mente, los podemos conocer en su obra. 4 películas y una serie que nos acercan no solo a un gran director, sino una persona que es capaz de entender la mente humana y plasmarla en una narrativa de un anime, aun cuando él mismo no se entendía y no era capaz de ver el importante impacto que provocó en el mundo. Son estas las formas en las que el arte logra entrarse en los razonamientos humanos, que van más allá de la ciencia y los plasman, materializando eso de lo que el psicoanálisis de Freud no pudo encapsular en tubos de ensayo. Satoshi Kon estará inscrito en la posteridad por una gran obra que es constantemente revisada por críticos y cineastas en todo el mundo. Para conocer un poco más de este gran autor, los invito a leer la carta de despedida que dejó escrita, titulada Sayonara. No siendo más, me despido. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero puedas regalarme un like, suscribirte y compartir este video. Hasta la próxima.